a las empresas que generen empleo. Segundo, pero ¿qué tipo de estímulos? Estímulos tributarios, algo de descuento tributario por un tiempo, si usted crea empleo. Es decir, si usted genera nuevo empleo, entonces no incentivo el que traiga máquinas, incentivo el que contrata a hartos trabajadores. Debe ser saludable un ejemplo de algún beneficio tributario para una compañía que genere nuevos empleos. Pues el presidente Uribe bajó de 35 o de 32 a 15 los tributos para quienes generen nuevas industrias en zonas francas. Entonces, en vez de premiar de esa manera simplemente la inversión en zona franca, se calcula algo proporcional al empleo que crea. Si una empresa crea 0 empleos, 0 subsidio. Si genera 1000 empleos, algo parecido al 15% de imporrenta. A ver, o sea, crea empleo y le cobra menos impuestos. A la renta. Sí, exactamente. ¿Usted tiene ese concepto claro? Pues lo han trabajado en el equipo de economistas y me han dicho, puede proponer la idea, pues tiene sus detalles, volverla decreto o ley, sí, pero digamos la idea funciona, es estimular la creación de empleo. Sí, a través de rebajas de beneficios tributarios. Exacto. Pero a ver, doctor Lobos, ahí hay un gran problema que enfrenta el país. Tenemos un déficit altísimo, y todo el mundo que conoce el tema coincide en que es indispensable una reforma tributaria seria, grande y valerosa para pagar más impuestos y para dar un orden económico a la nación. ¿Eso no es contradictorio con lo que usted acaba de decir? No, lo que hay que hacer es redistribuir los incentivos y en general tener una bolsa de incentivos limitada. O sea, uno no puede pedir incentivos para todo el tiempo, uno tiene que quitar algunos incentivos para poner unos incentivos nuevos. Y la reforma tributaria debe asegurar, un poco lo triste de la situación que heredamos es asegurar el manejo de la deuda anterior, del déficit anterior. Y la reforma, a ver, es como, lo voy a decir en lenguaje muy llano. Cuando un gobierno gasta y pone muchos incentivos y no se preocupa por recaudar el equivalente, le deja al gobierno siguiente un hueco. Hacer una reforma tributaria para tapar un hueco, eso es dificilísimo de presentarle a la ciudadanía. Pero lo que vamos a hacer es fortalecer el SENA, fortalecer el ICBF, fortalecer las universidades públicas, fortalecer la educación. O sea, hay un poco de cosas nuevas que queremos hacer y creemos que la gente ayudará a cubrir el hueco, pagar la deuda y hacerlo nuevo. No, pero el tema de la reforma tributaria, ¿usted cree indispensable, si conoce bien el estado de nuestra economía, una reforma tributaria? Sí, claramente sí. Sí, que grave más a quiénes. Pues yo siempre procuro gravar más a los estratos altos, gravar un poco menos a los estratos medios y gravar lo menos posible a los estratos populares. Pero eso depende del Congreso. Y mi experiencia muestra que el Congreso preferirá, en parte por las representaciones que tiene, preferirá subir el IVA o cosas de ese estilo. Pero, a ver, a mí me toca, ante todo, proponer qué se va a hacer y después contar cuánto vale. Y cuando estemos bien antojados de lo nuevo, de lo que queremos hacer, retomamos la discusión. Sí, sobre ese tema, doctor Cruz, usted no tiene parlamentarios, no tiene una fuerza parlamentaria suficientemente alta para que uno pueda decir que este hombre como presidente tiene el control del Congreso. Hoy no lo tiene. Si es elegido presidente, ¿cómo va a hacer para tener mayorías en el Congreso? Mire, hay una cosa que practicamos los dos en este momento, que es argumento va, argumento viene. Prácticamente todos los congresistas
conocen el placer de argumentar, de convencer o de dejarse convencer. Y también conocen el placer de contratos y puestos. Exacto, entonces se trata de decirle el placer de la conversación, argumento va, argumento viene, y contratos y puestos no hay. No hay. Cuando digo no hay, Es no hay. es no hay. Y eso no es complicado. Pues vamos a tener 2, 3 meses. Yo tiendo hoy en día a valorar mucho el ser bien pensado. Vamos a tener 2 o 3 meses de dificultades eventualmente, o de pronto al revés. Es cuando uno le dice a una persona, mire, usted puede cambiar todo el proyecto de ley con un buen argumento y se lo demuestra, ¿sí? Por ejemplo, usted alguno de los incentivos no lo convencía. Profundizamos la discusión y yo digo, está bien, cambiemos el proyecto de ley. La gente se siente feliz, el congresista está influyendo en la marcha del país, no está ganando migajitas. En Colombia, desafortunadamente, o el Congreso extorsiona a veces el gobierno, o el gobierno soborna al Congreso. Pero eso es lo que tradicionalmente ha ocurrido en esta nación, la extorsión por parte de los dirigentes del Parlamento al gobierno y el sometimiento del gobierno en contraprestación a las exigencias del Congreso. Sí. Entonces, pues soy firme con las FARC, voy a ser firme con el clientelismo, ¿no? En serio. Pero a ver, ¿cómo hace usted para gobernar una nación sin apoyo del Congreso? Pues históricamente el Congreso, aun cuando el presidente tiene mayoría, tiende a pedirle cosas y a ponerle como trabitas, a hacerle operación tortuga. Entonces, aquí sin prepotencia, con humildad, le decimos al congresista, saque su mejor lado a flor, póngalo sobre la mesa, argumentemos. Eso, Y no contratos. no contratos. Y no puestos. Sí, no va a ser ante el secuestro, menos va a ser ante la extorsión de un parlamentario. Es que no son unos, ¿no? No, pero mire, en el Consejo de Bogotá fue bellísimo ver concejales orgullosos del periodo en que trabajamos, diciendo con usted la cosa sí es interesante, porque las discusiones son de verdad, porque Feinboim tomaba apuntes de toda la discusión y luego me contaba y me decía, mire, en este punto posiblemente los concejales tienen razón, cambiemos el proyecto. O sea, es como una junta directiva que se toma en serio su trabajo. Entonces, la administración lleva sus proyectos y hay intercambio de argumentos y los proyectos salen mejorados. Ahora, pues como este tema del desempleo es el tema que estamos tratando, que nos conduce un poco al manejo del Congreso, el DANE acaba de revelar unas cifras totalmente asombrosas y dolorosísimas sobre la situación de la informalidad en Colombia. Es decir, estamos hablando de 4 millones de personas que viven en la informalidad por falta de empleo. ¿Cuál es su opinión y cuál es su programa de gobierno frente a eso? Bueno, el empleo en Colombia se ha informalizado. Gente que tenía empleo permanente con prestaciones, que salía en nómina de una empresa grande, hoy en día es contratada por empresas temporales o Por servicios. Sí, y aparecen las estadísticas trabajando a veces por cuenta propia. Sí. Como 6 millones de colombianos que están en ese mercado informal ganan menos que el salario mínimo. Y no menos un poquito, sino mucho menos. Hay que lograr que esta gente entre dentro de la economía legal. Hay que facilitar la formalización. Es que el problema es de la gente, el problema es de las empresas que no firman contratos no por nómina, sino por servicio. Sí. Ahí hay una huella de la época en que los sindicatos eran fuertes y había miedo de las empresas a cargar con pasivos laborales grandes. Sí. Entonces se generaron mecanismos de flexibilización que hacen que la empresa grande contrate una empresa de temporales o una cooperativa de trabajo. Así es. Y pues de esa manera esquivan las prestaciones y la estabilidad.